Los hijos de Dios eran demonios, ángeles, que se ligaron con mujeres hermosas y por eso nacieron los gigantes, los Neflim. Bueno, esta es una duda muy común que ha generado mucha controversia y muchas posturas curiosas al respecto. Muchos a lo largo de la historia han dicho que estos eran espíritus. Obviamente muchos diciendo que los hijos de Dios así también eran mencionados en un pasaje más adelante cuando se reunieron todos y Satanás, justamente en el libro de Job. Ahora bien, vamos a leer mejor el pasaje y vamos a comentar al respecto. Para ello nos vamos a ir a Génesis 6, 1, 4 y dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora bien, la curiosidad sale porque en el mismo pasaje existe una división: hijos del hombre, hijos de Dios. Indistintamente en la escritura se utiliza la palabra hijos de Dios para referirse, sí, ciertamente a seres espirituales, pero también indistintamente se refiere a los hombres, a los humanos. Así que catalogar que por el solo hecho de decir hijos de Dios se refiere a un ser angelical sería algo apresurado. Posteriormente podemos notar que hay muchos pasajes, inclusive en el Nuevo Testamento, donde sabemos que los ángeles y demonios no poseen un cuerpo como nosotros, es decir, son seres espirituales completamente. Y aunque muchos podrían decir que eran personas que estaban poseídas, jamás un demonio ha sido llamado hijo de Dios, porque podemos ver la clara diferencia cuando dice hijo de Dios y Satanás. Jamás un demonio fue llamado hijo de Dios. Nosotros, por el contrario, también hemos sido llamados hijos de Dios por aceptar a Cristo en nuestro corazón y seguir en este camino con Él dentro de nosotros. Ahora bien, ¿por qué entonces existe una clara diferencia? La diferencia es porque si nos vamos a la genealogía, vemos que unos eran los varones de renombre, los hijos de Set, y otros los hijos de Caín, que se tendieron a la maldad. Sin embargo, estos varones vieron posiblemente en las hijas de Caín mujeres hermosas sin pensar en si eran buenas o malas, porque ahí vemos esa anotación: eran hermosas, es decir, se fijaron solo por su físico y cayeron. La humanidad se corrompió al grado de que la maldad creció y lo embargó. También fuimos advertidos de eso desde la antigüedad, y no quiere decir que nos quitemos del mundo, sino que sabemos que un poco de levadura con el tiempo leuda todo el pan. Ahora bien, entonces, ¿qué pasó con los gigantes? Los gigantes siempre existieron. Hay muchas referencias y no solamente terminaron ahí con el diluvio. Inclusive podría ser una situación genética, que incluso hoy, teniendo más estudios, podemos ver que si tú tienes a individuos con ciertas características, estas características tienen una mayor probabilidad de propagarse a la siguiente generación. De la misma forma, nosotros hemos jugado a hacer eso con los conejos, con algunas especies de gallinas para que sean más productivas e inclusive dando nuevas razas de perros. Sin embargo, esas características de gigantismo se refiere a una cuestión obviamente cromosómica y anatómica, pero no era porque era una raza superior. Inclusive los gigantes fueron mencionados posteriormente en la Biblia muchas de las ocasiones, por ejemplo con David y Goliat, con incluso Josefo. A nivel histórico, Josefo fue un gran historiador que vivió después de Cristo, por ahí de los años inclusive 30 después de Cristo fue cuando nació él, y tuvo a bien históricamente hacer una redacción justamente de toda la historia que estaba pasando en ese tiempo en Israel. Ahora bien, él también mencionaba muchas veces a esos gigantes. Sin embargo,
hay una situación muy interesante. Hoy en día no podemos ver a gente de 3 metros, pero sí hemos visto que persiste esta situación con personas de 2 metros 30, 2 metros 50 y incluso es algunas que tienen el récord Guinness. Es decir, no tiene nada que ver realmente en el siguiente versículo cuando dice no contenderá mi espíritu por siempre con los hombres, porque son carnes, que se refiere a que ellos son hombres. Son humanos, no se refiere a que son demonios que procrearon de alguna manera. Eso es prácticamente imposible. Aunque pudieras tú realmente hacerlo a un nivel espiritual, a nivel humano no pasaría nada, porque ellos carecen de un cuerpo. Aunque posean a otra persona, necesitarían entonces, ahora sí, un cuerpo humano para poder hacerlo. Pero habla de que la humanidad fue corrupta, corrompida, justamente en esta situación. Ahora bien, habla también de un periodo interesante de 120 años, que también involucra, y muchos creen que es la edad que vive máximo una persona, porque vemos que Adán y Eva vivieron 800, 900 años y procrearon muchos hijos e hijas, de los cuales los nombres no fueron mencionados. Sin embargo, esos 120 años fue desde que Dios le dijo hasta que cayó el diluvio para poder raer de la tierra toda la maldad. Es un periodo de tiempo, inclusive por una cuestión bíblica cronológica, se cree que el arca pudiera haber sido construida justamente en menor tiempo, tal vez unos 70 años, porque se dice en la escritura por los hijos justamente de Noé, que tenía 500 años y cuando terminó 600. En ese momento entonces podríamos llegar a hacer un cálculo y pensar que el arca fue construida antes y que después pasaron, imagínense, 70 años para los 120 años, 50 años con el arca construida hasta que llegó el diluvio. Y nosotros nos quejamos de no ver las promesas de Dios cumplidas. ¿Cuánto tiempo nos dura creerle a Dios? El tiempo, a veces nosotros queremos que sea instantáneo, pero debemos de tener la confianza porque su palabra siempre es verdadera. También muchos argumentan que todos estos pasajes justamente fueron porque en varios libros de la escritura se mencionó, se da a entender justamente más en el Nuevo Testamento, que hay demonios encerrados porque habla en pasado. Sin embargo, aunque es otro tema, les puedo decir, no menospreciemos a Dios. Tenemos al ángel caído más poderoso suelto en la tierra, Satanás, a Lucifer, al demonio, como lo quieran llamar ustedes, es el mismo. Y sin embargo, él siendo el más poderoso, de alguna forma está contenido por Dios. Su fuerza está sublevada. Dios no necesita encerrar a alguien por no poder con sus fuerzas. Él simplemente lo hace como al toque de la trompeta cuando resucitará a los creídos justamente que creen en Jesús y que estuvieron con él en la salvación en un momento. O sea, el poder de Dios es enorme y lo puedes constatar solamente volteando a tu alrededor, viéndote a un espejo, que no todo es perfecto, que no todo fue hecho para nosotros, el cielo, los planetas, las estrellas, cosas que ni siquiera nosotros tenemos alcance, nuestro cuerpo, los animales, la naturaleza, todo es perfecto, semejante poder, preocupado justamente por una obra de su creación como los demonios. Yo no lo creo. Y aunque ese es otro tema de una cuestión retórica del que habla la escritura, es bueno mencionarlo. Así que no lo olviden, Dios los ama mucho. Vayan a Él como estén. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que inclusive ha permanecido junto a nosotros, dándonos un único camino de salvación, una única puerta, una única luz hacia Él. ¿Quieres descubrir la verdad de la interpretación de la escritura? Ya he mencionado en otras ocasiones que la interpretación es debida a nuestro pecado, porque nuestro pecado nos mantiene alejados de Dios, dando interpretaciones humanas, mentales, psicológicas, históricas. La única forma es siempre permanecer junto a Dios. Si tú quieres entenderle a la Biblia, mantén una relación con Dios, ora a diario, habla con Él en todo momento, lee la escritura y si no la entiendes, vuélvela a leer, pregúntale a Él, empieza a tener una comunión con Él y verás cómo todo se empieza a hacer más claro en este eterno caminar en tinieblas que tenemos sin Él. Bendiciones.